Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente en comunicación, entrar nuevamente en contacto a través de esta vía. Me da mucho gusto saludarles y pues espero que hoy sea de corridito y no termine diciendo yo palabrotas porque luego me parezco a los chairos. Yo no sé, a ver ustedes que me están empezando a escuchar, que están empezando a participar en este momento de la transmisión, una pregunta que me asalta, una pregunta que me llama mucho la atención y que pues ojalá me ayuden a aclararla. ¿Por qué razón, cuando empiezas a hablar mal del gobierno y en particular de López Obrador, los chairos te empiezan a hacer una defensa que siempre termina en palabrotas o en ofensas? No, no saben responder, no saben responder sin ofender, porque pues a mí se me ocurren muchas defensas, se me ocurre, hace rato estaba viendo unos mensajes que me mandan a mí me causan gracia, me causan risa, simplemente los quito de mi lista y pues ya, si les molesta lo que yo digo, pues ellos tienen sus propios canales, vean Canal 11, lean Notimex, tienen mucho donde refugiarse, vean las mañaneras, compren el video pirata de López Gatell, tienen mucho que hacer. ¿Para qué se molestan en frecuentar a los que pensamos diferente? A los que sí pensamos, digo, ¿para qué? ¿Para qué andarse molestando con este tipo de transmisiones que ni les gustan? Si no les gustan, pues no se acerquen. Yo a mí cuando algo no me gusta, pues ni siquiera me acerco, ni siquiera lo sintonizo. Yo, como decía mi amigo Jaime García Elías hace muchos años, cuando decíamos que los cronistas del fútbol eran insoportables, decía, pues es que hay un botoncito, era de botones en ese tiempo la tele, y decía, hay un botoncito que si tú le mueves, le bajas el volumen y hasta le puedes apagar. Así aquí los que están tan incómodos cuando yo estoy haciendo este tipo de comentarios, pues no le entren, están gastando su internet, están gastando en luz, mejor no le entren, ya saben por dónde vamos. Entonces, pues mejor saludo a Lucy Bustamante. ¿Qué tal, Lucy? Saludos a Sinaloa. Tete, saludos, un abrazo igualmente. Lino Naveja también, mucho gusto en estar en comunicación. Lourdes Barragán, buenas noches. Karen Arrieta, ya no tienen más argumentos porque en el fondo saben que no hay cómo defender a alguien que es un pésimo presidente. Fíjense que hace rato, a ver que iba a contestar. Le iba a decir, cuando te estés muriendo de hambre, entonces te vas a acordar de los insultos que me estás profiriendo. Porque pues hay algunos que de veras son unos muertos de hambre que no sé qué todavía están haciendo con defensas de ese tipo. Carlos Anders, si los chairos no tienen ni el kinder terminado, ¿cómo esperar que debatan con argumentos? No pueden defender lo indefendible. Buenas noches, Alicia Esther. Y también saludos para Gaby Becerra, Roberto Moncada, Aristeo Ortiz, Juan Manuel Campos, Juanma y Estela Suárez. Saludos desde Chihuahua de parte de Estela Suárez. Gracias y saludos también para ti, Estela. Gracias por toda la información que me haces llegar. Y bueno, pues para seguir con todo esto, el día de hoy, digo, para cerrar con broche de oro el tema de estos comentarios, el día de hoy, en mi participación de Mega Noticias TVC, salió el tema, porque el presidente habló hoy, de que somos un país con mayor alfabetismo político, cualquier cosa que lo que él entienda, ¿no? Yo decía, pues no sé cómo puede hablar de las condiciones en el mundo una persona que no tiene mundo, ¿no? En su vida, López Obrador a duras penas conoce San Diego. Creo que ahora pudiera ser que vaya hasta Washington con la posibilidad de que se entreviste con Donald Trump o cuando se dé la firma de la renovación del Tratado de Libre Comercio. Conoce algo de España y párale de contar. Fuera de eso, no tiene mundo el presidente. Entonces, ¿de dónde saca ese tipo de conclusiones si nunca, pues tampoco te habla de lecturas de autores universales, tampoco te hace referencia, te dice que no lee el Financial Times, que es lectura obligada para cualquier jefe de Estado, hasta de un país pequeñito? Entonces, pues no sé de dónde viene su mundo. Y mi remate fue, si tuviéramos de veras alfabetismo político, pues no estaríamos eligiendo los presidentes que elegimos. Yo me refería, no sería presidente López Obrador, tampoco lo hubiera sido Peña Nieto, a quien muchas personas decían que lo habían elegido por guapo. Digo, si a ustedes les parece que esa es una manera de elegir a un presidente y que refleje la madurez política de un pueblo, pues ahí se los dejo de tarea.
Y quizás tampoco hubiéramos elegido a Felipe Calderón. O sea, si al final de cuentas hubiéramos visto cómo Felipe Calderón se empeñó tanto en el tema de la lucha contra los cárteles y contra la violencia, que sí era un tema muy relevante, pero que debió acompañarse de otra serie de programas. O Vicente Fox, digo, no creo yo que seamos un país alfabetizado políticamente, no, creo que somos un país muy inmaduro y producto de que somos una democracia muy en formación y producto también de que somos un país con muy poca cultura. O sea, es la verdad, un país en donde no se lee, un país en el que no se tiene un nivel educativo más allá del segundo de secundaria, pues no, la verdad es que tenemos mucho que hacer por delante, tenemos mucho trabajo y ojalá lo pudiéramos hacer, lo pudiéramos desarrollar, porque eso es lo que quisiéramos muchos mexicanos. Saludos también para Vicente Herrera, Carlos Anders, saludos José Rafael Cárdenas Vargas, Coti Torres, Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, buenas noches, mi querida Claudia. Saludos a Mili, Nena de la Torre, gracias. ¿Están juntas o qué? Porque al mismo tiempo hicieron este saludo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la parte de artistas. Está internado Oscar Chávez. No sé si sea una figura de la canción conocida para muchas personas, pero Oscar Chávez, quien realmente tuvo su tiempo muy fuerte entre los 70s y 80s, está en el Centro Médico Siglo XXI, ahí es donde se encuentra internado, víctima del COVID-19, y pues es lo que nos están reportando de Oscar Chávez, este cantante, y es autor también es autor de Por ti, y por mucho tiempo él se dedicó al rescate de música mexicana antigua, y esto pues lamentablemente, pues está enfermo, está delicado. Él llegó a actuar en una película que se llama Los Caifanes hace muchos años, y les decía que hubo un tiempo, en los tiempos de precisamente Echeverría y López Portillo, que Óscar Chávez se dedicaba a las canciones de sátira política y decía por ejemplo, La Casita, decía, tengo una casita por allá en el Pedregal, y así iba narrando cómo los políticos de la época se hacían muy ricos, como los de muchos años después. O sea, no voy a ponerme a ser selectivo en la materia, pero Oscar Chávez está en malas condiciones de salud. Ojalá la libre, ya es una persona mayor, ojalá libre el COVID-19, el coronavirus. Saludos también para mi amigo Carlos Salinas Osornio. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para Gaspar Tapia, Teresita Valdivia, dile a tu hermana que si está por ahí cerca, Tere. Saludos Gustavo de la Cerda, Adriana Martínez Ocaranza, Delia María, saludos hasta Sinaloa. Rafa Flores, un abrazo, mi querido Rafa. Lourdes Barragán, la niña de Guatemala, la interpretaba sensacional, sí. Creo que fue de los temas de cuando tú y yo éramos jóvenes, Lourdes. Y bueno, a propósito de esos temas de esa época, hoy escuché una entrevista con Pepe Aguilar, y esta entrevista está vinculada con una canción, dice Pepe, que está grabando, que está presentando una canción por semana. Pepe Aguilar está actualmente en Zacatecas. ¿Por qué? Porque a su familia y a él los agarró la cuarentena. Ellos viven normalmente en Estados Unidos y creo que viven cerca de Los Ángeles. Por allí vive Pepe Aguilar con su familia. Y entonces estaban en Zacatecas, en el rancho de su familia, y bueno, pues en Tayagua, Zacatecas, y ahí los encontró la cuarentena, y ahí se quedaron, dice Pepe, y aquí nos quedamos, aquí nos instalamos. Y bueno, pues dentro de todo esto le hablaron de una canción que es de la autoría de Violeta Parra. Y bueno, pues otra vez estoy hablando de tiempos muy lejanos, muy pasados, y Violeta Parra fue una de las figuras del canto latinoamericano, y ella fue realmente una celebridad en sus tiempos, y una de sus canciones eh, se titula Quemando el Sol. Ya saben que no les puedo poner la música porque luego me congelan
que porque no tengo los derechos. Y bueno, pues les voy a compartir la liga al final para que ustedes la vean. Está muy bonito el video, está muy, muy bonito el video y la interpretación de Pepe Aguilar a Quemando el Sol. Hoy hablaba Pepe de la importancia de... Es una entrevista que le escuché con Javier Poza en Radio Fórmula en la mañana y bueno, pues hablaba acerca de todo esto y creo que el recuperar una canción de una figura como Violeta Parra, que les repito, fue de la época de los movimientos latinoamericanos, de los movimientos musicales latinoamericanos por allá, por Perú, por Chile, por Argentina, que hicieron época entre los 70 y 80, y en esa época, pues Violeta Parra fue una gran figura. Bueno, pues como siempre les digo, gracias por estarme acompañando, y si tienen a bien compartir, si tienen a bien recomendar esa transmisión, replicarla, se les agradece infinitamente. Muchísimas gracias por estar en este contacto y bueno, pues así como les estoy dando estas informaciones del mundo del espectáculo, que no es mi especialidad, pero pues que vale la pena estar compartiendo porque cuando hay esfuerzos de esta naturaleza de artistas de la talla de Pepe Aguilar, pues son dignos de estarlos comentando. Saludos a Luis Elpidio Pérez Pillo, un fuerte abrazo, ya sabes que se te guarda mucho aprecio. Lourdes, jaja, seguimos siendo jóvenes. Menos que hace algunos años, Lourdes. Saludos también a Alejandra Ulloa, Graciela Sandoval, Chela, muchos saludos por allá. Elizabeth Gómez Gutiérrez, saludos a Tepa. Roque Jiménez, también muchos saludos. Y Leti Martín, también muchas gracias por estar en este momento en el intercambio en el día de hoy. Bueno, pues yo les tengo malas noticias. La verdad es que yo no entiendo cómo el presidente de la República se pone a hablar que ya estamos alcanzando a domar, dijo el coronavirus, que se está aplanando la línea. Pues no, la verdad es que no es verdad, no es cierto, porque lo que hay que dar a conocer es lo que se informa el día de hoy. Las cifras que se dieron el día de hoy es que tenemos ya 17,799 acumulados en cuanto a contagios. Hasta el momento, esa es la información que se tiene con respecto a los contagiados. Y esto, para que ustedes tengan una idea, 17,799, es decir, 1,047 más que ayer. Son 1,732 muertos. Hoy estamos hablando de que son, fíjense bien, 163 más que ayer. Esto es bien importante porque estamos a un ritmo que la misma Organización Mundial de la Salud ha expresado que entre sus preocupaciones está México. México está entre los países que le preocupan por la forma en que está disparándose el coronavirus. Y bueno, pues aquí están diciendo que hasta van a dar pruebas científicas. Pues las pruebas científicas son las evidencias, las pruebas. Y creo que estamos en una situación seria frente a todo esto. Miren, en el mundo hoy en el mundo son 3,190,743 los contagiados y han muerto a causa de este virus 227,368 personas. En Estados Unidos, ayer les decía, ya se pasaron del 1,000,000 de contagiados, hoy están en 1,038,451 con 60,870 muertos. 60,870 muertos son las cifras que tiene Estados Unidos. Gracias, Jaime, por estas informaciones que me compartes. Y se está diciendo también que el coronavirus podría cambiar permanentemente la cantidad de personal de la banca que hace su trabajo diario en grandes oficinas en el centro de la ciudad, dijo Barclays, el banco que al igual que sus compañías de todo el mundo ha visto a la mayoría de su personal trabajar desde su hogar o sitios de respaldo, no volverá completamente a sus hábitos de trabajo anterior. Habrá un ajuste a largo plazo en la forma en que pensamos sobre nuestra estrategia de ubicación. La noción de poner 7,000 personas en un edificio puede ser cosa del pasado, está pronosticando el banco Barclays, su CEO, su presidente, está pronosticando que adiós a los edificios en donde se alberga miles de personas. Así que todo esto nos está cambiando completamente la vida, nos está dando una situación completamente diferente. Saludos a Añez Edilio, ¿dónde andaba Añez? Hacía mucho que no se comunicaba. Jaime García Castro, Jaime, un abrazo. Alma Sánchez también, Raúl Miranda
y gracias por estar participando. Maru Ramírez, por ti es la mejor canción de todas. Bueno, sí, esa es la que te gusta mucho a ti y es una muy buena interpretación la de Oscar Chávez, que pues seguramente por allí muchas personas la habrán dedicado. Por ti es una de las interpretaciones muy buenas de Oscar Chávez, que él se hacía acompañar por el trío de los Morales y llegaron a interpretar diferentes ritmos. Llegaron a grabar, por ejemplo, Luces de Nueva York, que era de la Sonora Santanera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea de lo versátil de Oscar Chávez. Saludos también a Freddy Bobadilla de Anda, saludos a Verónica Jiménez. En otras informaciones, fíjense, el desempleo generado por el paro de actividades ante el COVID-19 puede superar la tasa de 10.7% que se registró en la crisis del 95. Esto dijo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. El impacto sobre el empleo, estamos viendo que desde principios del 17 la tasa promedio de 4%. Estamos con el peligro de que pudiera superar el pico de 7.9 del 2009 o incluso sobrepasar el pico 10.7 que tuvimos en la crisis de 1995. Miren, Jonathan Heath es un economista muy serio, muy, muy serio. Él llegó al Banco de México por sugerencia del presidente López Obrador, es de las propuestas que se han dicho, llegó junto con Gerardo Esquivel, una gente muy cercana a López Obrador, y son dos economistas muy respetables que han hecho un trabajo verdaderamente serio y que, bueno, pues de hecho Gerardo Esquivel iba a ser subsecretario de Hacienda. Finalmente él prefirió irse al Banco de México y qué bueno, porque pues como se dieron las cosas, al final ya vimos que Carlos Ursúa renunció y hoy estaba viendo una entrevista que dio el secretario de Hacienda. Hombre, un hombre que es tan serio como el secretario de Hacienda y hablando como el presidente, que la crisis es temporal. Todas las crisis son temporales. No hay crisis eterna, afortunadamente. Imagínense ustedes, pues quién aguantaría, qué loco aguantaría. Pero estos datos de Jonathan Heath nos están indicando lo que ya sabemos, que viene un desempleo muy importante, que viene un desempleo que hay que tomar en consideración y si no lo tomamos en consideración va a ser de un golpe muy, muy serio. Miren, ya les había compartido en alguna ocasión un texto de un tuitero que realmente es una gente que se dedica a la historia judía, es un historiador que se llama Irving Gatel. Irving Gatel dice, ¿por qué quiere López Obrador quedarse con el dinero de las Afores? Porque de eso está hablando. Cuando dice que hay que corregir lo que se hizo en la era neoliberal, privatizar las Afores, se refiere indudablemente a que las quiere administrar, él. Te cuento porque es grave. Las Afores son los ahorros que los trabajadores tienen para sus eventuales retiros. Desde ahí falla el concepto de López. Es dinero de los trabajadores. Por lo tanto, por definición es dinero privado. Y si es un ahorro, lo lógico es que cada trabajador lo tenga donde quiera. Como todos los ahorros del país, las Afores las guardan los bancos. No tienen nada de extraño. Cada banco ofrece rendimientos y servicios y cada trabajador puede decidir en dónde coloca su Afore. Eso ya lo sabemos, pues todo el mundo sabemos que hemos elegido la Afore que más nos gusta, que más nos conviene. Si hubo algo anormal en algún momento dado, fue cuando todo era al revés. Pero a López no le parece que haya tanta libertad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casi 3.5 millones de pesos, el 18% del sistema financiero mexicano, suma solo superada por el dinero que tiene la banca nacional, una tentación demasiado jugosa. Ya van 2 intentos que López dirige para ver cuánta aceptación o rechazo tendría el proyecto de que las Afores queden bajo administración pública. En ambos casos ha tenido que recular por el contundente rechazo de la sociedad. A la par, los alfiles de López en el Congreso van a tratar de pasar otra nueva ley, que el presupuesto pueda ser manejado por la presidencia sin que el Congreso lo tenga que avalar. Ahí se puede ver completo el plan a largo plazo. Pero lo preocupante no es todo el autoritarismo implícito y explícito en semejantes intentos por asaltar el dinero de las pensiones de los trabajadores. En realidad, el verdadero problema está en otro lugar, algo que puede pasar desapercibido. El verdadero problema es que López se quedó sin dinero. Eso ya lo hemos dicho y muchos y no pocos, ¿eh? Estamos en abril y el gobierno federal ya no tiene dinero.
Por eso es que no se está enfrentando la pandemia de COVID-19 de manera adecuada. Por eso también resulta que López le pidió al Banco de México, como les he dicho aquí en esto, por eso también es que está pidiendo que los trabajadores de algunas dependencias del gobierno renuncien voluntariamente al 25% de su salario, y así se va. Irving Gatell está en Twitter, ahí pueden leer toda esta serie, son como 24 textos que está exponiendo, y que bueno, pues aquí los tienen para quien los quiera consultar. Les repito, es Irving Gatell, y así está en Twitter para aquellas personas que quieran hacer algún análisis, pues entonces lo pueden realizar. Para otros comentarios que nos han estado llegando, Alicia Esther, una flor roja es hermosa. Otra de las de Oscar Chávez. Eunice Contreras, Carmen Naveja, saludos al licenciado Raúl Mújica en su notaría en la Ciudad de México. Por cierto, se informa que hay 9 alcaldías de la Ciudad de México que a partir de este viernes y todos los fines de semana hasta el último de mayo van a tener ley seca. 9 alcaldías. Oí yo la entrevista que le hizo Pepe Cárdenas hace rato al alcalde de Miguel Hidalgo, y pues son 9 alcaldías, creo que todas son de Morena, las que están allí incluidas, para que chequen cuáles son. No habrá venta de vinos, licores, cerveza, nada, del viernes, sábado y domingo por las próximas semanas hasta el día 31. Hasta esta medida que se había tomado ya en algunas localidades, pues la explicación que dio Víctor Hugo Romo, el alcalde de Miguel Hidalgo, era en el sentido de que los pasados fines de semana se organizaron demasiadas fiestas, y que fiestas de más de 20 personas, es lo que decía este alcalde. Además, estaba comentando Víctor Hugo Romo que también, lo que ya hemos comentado aquí, se ha producido mucha violencia intrafamiliar. Esto lo hemos comentado, que hay personas que pierden el control, que se encuentran en el encierro, no encuentran otra más de que emborracharse, que embrutecerse, y se embrutecen tanto que luego la agarran contra los hijos, contra la esposa o contra el esposo, y esto se convierte en un verdadero lío, en un verdadero problema. Vamos teniendo calma, vamos viendo todo esto que está sucediendo. Gloria Naveja, a mi papá le gustaba mucho Oscar Chávez. Pues para mí es novedad, mi papá se ve que le gustaba Antonio Aguilar, pero si tú dices, yo te la creo porque tú lo dices. Saludos a mi hermano Pedro Mellado. Pedro, un fuerte abrazo. Pedro es un gran amigo, un periodista de primer orden, y pues tenemos una relación fraterna desde hace muchos años. Él sabe que periodísticamente somos de una generación en la cual coincidimos, tenemos nuestras diferencias, él piensa de una forma, yo pienso de otra, pero esa es la virtud de la buena amistad, de la buena relación, cuando uno tiene posiciones diferentes y aprende a respetarse, aprende a respetar los puntos de vista del otro, incluso a confrontarlos, a escucharlos, y a pesar de eso, quererse con el cariño que uno puede tener por un amigo, por una persona como Pedro Mellado, que es una persona digna de todo respeto. Creo que la gente que lo ha leído por muchos años sabe la calidad humana de Pedro Mellado y su familia. Lolita, su esposa, fue mi compañera de generación, así que pues tenemos mucho en común, aparte de la amistad que nos une a él, a mi compadre Héctor Huerta, que nos une a Sergio René de Dios, mucha gente con la que coincidimos en muchos ámbitos. Y bueno, pues también saludos a Mario Rodríguez Amaro, Leti de la Vega, muchos saludos, mi querida Leti, María Flores Martínez, Feli Martínez, Alberto Segura, Jerónimo, un abrazo, Héctor García. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Héctor García es, a menos de que sea otro, Héctor García es locutor de Radiorama, una gran voz de la de Héctor García, también fue mi alumno, pero eso no tiene nada que ver con la extraordinaria voz que tiene Héctor. Gil Muñoz, Juan Carlos, se nos fue Carlos Croté. Sí, hombre, estaba viendo eso. Lo vi por ahí en uno de los chats, y lo ponía por allí Agustín Ramírez Góngora, ponía lo de la muerte de Carlos Croté. Carlos Croté fue Sixto. ¿Se acuerdan los tapatíos? Aquel muñeco que salía en el Canal 6 era Carlitos Croté. Carlos fue publicista muchos años con don Salvador de Aguinaga, allí trabajó muchísimos años y años, y yo a él lo conocí en la UNIVA porque cursó algunas materias, ni siquiera terminó la carrera, pero era un buen publicista, Carlos,
e interpretaba a este muñeco, al muñeco Sixto, que los que son más o menos de mi rodada, pues yo no era niño, ya era mayorcito cuando él salía en la tele, pero sí la generación anterior se acercó mucho a este personaje de la televisión que era Sixto en el Canal 6. Híjole, la verdad es que apenas estábamos comentando la muerte de mi amigo Pedro Norberto Miranda, en días pasados la de Norma Méndez, y caramba, pues se nos está yendo mucha gente. Tomás Balcázar, ya lo comenté también el lunes pasado, don Nacho Treyes, y fíjense que hoy estaba viendo una nota de Univisión de lo triste que está haciendo el funeral de las personas. ¿Saben lo que están haciendo en Nueva York? Una empresa funeraria puso como, hagan de cuenta, como una ventana. Y en esa ventana, del otro lado, bueno, de uno de los lados, está una mesa inclinada en la cual ponen el ataúd. Y en ese ataúd está de tal forma que se puede ver el cadáver, para que a pie o desde el automóvil las personas puedan despedirse de esa manera de sus seres queridos. Otras funerarias ponen la fotografía, flores, y pues no se están pudiendo despedir. Tristemente esto está siendo muy duro para muchas personas. Decía un especialista que de las partes difíciles de perder seres queridos en esta etapa y que no puede hacerse el proceso de los funerales, deja inconcluso el duelo. La gente que sabe mucho de tanatología seguramente tendrá más elementos que yo para hablarlos, pero la parte del duelo es esencial para poder procesar la pérdida, para poder despedirse de la persona, y aunque la ausencia duele toda la vida, aunque la ausencia del ser que has amado la tengas todos los días, por lo menos el haber sabido que te pudiste despedir, pues tiene un buen proceso dentro de tu corazón, dentro de tus sentimientos. Y bueno, pues esto está pasando en algunos lugares del mundo, como en Estados Unidos. Bueno, pues ¿por qué? Porque no están entregando los restos, están entregando o las cenizas o los sepultan directamente sin que las familias puedan hacerlo. Y bueno, pues sí está resultando bien complicado todo esto, y la verdad me da mucha tristeza con todo esto que está pasando. Saludos a Célida Pérez Payán, también a Pau Pontón. ¿Dónde anda Pau Pontón? Muchos saludos a Pau. Y también del licenciado Pontón de la Notaría de Ciudad de México. Sí, el licenciado Pontón es el papá de las gemelas Pontón, que fueron compañeras de Karenina. Saludos, Juan Lara. Pau Pontón es hija del licenciado en una notaría de Ciudad de México. Así es, así lo comenté. Saludos también para Caro Pérez Manrique, Javier Hernández Molina. Muchos saludos y gracias por estarme acompañando en esta oportunidad de estar en contacto, de estar en comunicación, y que bueno, pues vale la pena que lo estemos haciendo, que estemos en este momento, en este intercambio a través de esta vía. Miren, yo he venido comentando que está un asunto muy delicado en la Cámara de Diputados. El presidente de la República envió una iniciativa de ley después de que a través de 2 decretos solicitó que se le permita en tiempos de emergencia modificar el presupuesto. Hoy aclaraba el líder de los diputados de Morena y líder de la mayoría en la Cámara de Diputados que sería solamente el 10% de los presupuestos. ¿Saben lo que es el presupuesto? Un 10% del presupuesto, nada más todo lo que es en salud y educación, calcúlenle ustedes. Pero aparte de eso, ya les he dicho que esta iniciativa de ley va en contra de la Constitución. Yo ya se lo he dicho, se lo he insistido desde que salió el decreto. ¿Y por qué se los he dicho? Porque es una invasión de un poder, el Ejecutivo, en contra de otro poder. Hoy el diario Reforma publica una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, quien ustedes saben es diputado por Morena, fue presidente de la Cámara de Diputados. Ha sido todo Porfirio en este mundo, salvo presidente de la República, ha sido embajador, senador, diputado, presidente de partido, ha sido secretario de Estado, ha sido todo en esta vida. Bueno, pues dice, se está violando la división de poderes, es anticonstitucional. En la Constitución hay una prohibición expresa en la que se establece que no pueden reunirse 2 o más poderes en una sola persona. Entonces, ¿para qué quiere más facultades? Es lo que está preguntándose Porfirio Muñoz Ledo, y bueno, pues se los estoy compartiendo porque fue la declaración que él formuló al periódico Reforma, y que bueno, pues se la quise leer, se la quiero compartir, porque además es del mismo
partido que el presidente de la República. Y bueno, creo que esto nos da una idea de que sí es un grave error el que se está cometiendo con estar procesando este tema. Simplemente con estarlo procesando, creo que ya es un error el que se está cometiendo. Bueno, quiero comentarles también que de las cosas que estamos reaccionando tarde, y eso no tiene nada que ver con este gobierno, no tiene nada que ver, es con el tema de los médicos. Ahora que nos hacen falta muchos médicos, estamos resintiendo el hecho de que se pongan tantas trabas para que los médicos se puedan titular, para que se puedan, primero entrar a las escuelas de medicina, segundo, para que se puedan titular, tercero, para poder hacer prácticas, cuarto, para poder recibir, pasar un examen como médicos. Y bueno, pues ahora lo que está diciendo el Instituto Nacional para el Bienestar, el INSABI, que emitirá una convocatoria dirigida a 337 médicos especialistas para que se integren a los equipos de atención a pacientes con COVID-19. Y esto ha motivado que se esté llamando a los médicos militares jubilados, a los médicos marinos jubilados. ¿Por qué? Porque no hay suficientes médicos, no hay suficiente, en general, no hay suficiente personal clínico para poder atender todo lo que se está presentando, las necesidades que se están presentando en el país. Y esto, ojalá que una vez que pasemos este problema, se revise a profundidad, que se revise, pero de veras a profundidad, el tema de la parte de salud, porque nuestro sistema de salud deja mucho que desear, de verdad deja mucho que desear, y bueno, pues hay que tomarlo muy en consideración en este asunto, porque creo que no nos debe pasar, tomando en consideración de que este virus llegó para quedarse, ¿eh? Ya les he comentado en más de alguna ocasión que el especialista en jefe en materia de epidemiología en Estados Unidos, el médico Anthony Fauci, ha advertido que en invierno viene una nueva embestida. En Italia, estaba leyendo la información de que en Italia se están preparando ya y dicen que están listos para que si se presenta una situación parecida a la que estamos padeciendo ahora, tendrán los respiradores suficientes para poder atender en mejores condiciones lo que se les ha enfrentado. ¿Podremos decir nosotros lo mismo? Quién sabe, creo que no tenemos las mismas condiciones para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Saludos, Mario Hacha, saludos también a mi querida Edna Becerril. Edna, qué gusto, ella es una académica de la UNAM, con quien tengo muchas afinidades, y me da mucho gusto estar en contacto contigo, Edna. Ella es académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y si estoy equivocado, bueno, ella está en las áreas de especialidad, en las áreas de maestría y doctorado. Saludos a Margarita Pacheco, Jesús Efraín Martínez Aguilar, saludos Yolanda Rodríguez, y también saludos a Rosalba Naveja. Buenas noches, Yola, qué gusto que estén en comunicación y que estén participando en esta oportunidad en que tenemos la ocasión de estar interviniendo con algunos temas. Les tengo la información que está dando el secretario de Educación. Esto les va a interesar mucho, se lo quiero comentar, se lo quiero dar con mucho detalle para que se vayan preparando. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el 1 de junio se mantiene como fecha para el regreso a clases presenciales. Váyanse preparando. Si esto es así, tomemos en consideración lo siguiente. La curva va en ascenso, vamos en ascenso con el número de contagiados y número de muertos, y se cree que hacia el 8-10 de mayo alcanzará su máximo nivel, su máxima expresión. Vamos a ver en qué condiciones se dé, y se cree que entonces a partir de ahí empezará a bajar el número de contagiados, por tanto el número de muertos. Eso es lo que tenemos la esperanza de acuerdo a las propias expectativas del gobierno. Entonces, con estas cifras, con estas expectativas, se cree que el 1 de junio se podrían reanudar las clases. Y por eso es que Esteban Moctezuma está anticipando que el 1 de junio regresarían los niños o jóvenes a las clases presenciales, mientras que en los municipios, acuérdense que hay 900 municipios en los que López-Gatell ha dicho que del 18-19 de mayo pudieran levantarles las restricciones y que empiecen a tener su vida activa nuevamente. Esos 900 municipios todavía no se definen, no se ha dicho cuáles son, pero dice el secretario de Educación Pública
que el 18 de mayo en algunos municipios, siempre y cuando se esté libre de riesgos a causa del coronavirus o COVID-19. El posible regreso a clases en todas las escuelas del país a partir del 1 de junio de este año, sí y solo sí, como dice el subsecretario López-Gatell, se cubren con todas las medidas de sana distancia y se llega a esta fecha en condiciones de hacerlo. Esteban Moctezuma esto lo platicó con los diputados en una conversación con la Comisión de Educación. Sobre el ciclo escolar, dijo que se prevé que el 17 de julio concluyan las clases. A ver, muchachos, pues sus vacaciones van a arrancar por allá por el 17 de julio, en lugar del 3 de julio, es decir, que van a tener 2 semanas más de clases, como se tenía programado antes de la pandemia, para lo cual trabajaron en conjunto con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Esto es lo que informó el secretario de Educación, y bueno, pues por eso quise participar, para que ya se vayan preparando, porque no cabe duda que se trata de uno de los temas importantes que hay que estar tomando en consideración. Miren, hay una situación muy particular en Brasil. Brasil es un país que la verdad es cercano a México en muchos sentidos, pero que la está pasando muy mal desde hace mucho tiempo. La verdad es que ha tenido gobernantes malísimos, y ahora con Bolsonaro no es la excepción. Y hay mucha preocupación porque aquellos mandatarios que dijeron que era algo sencillo, que la verdad es que las gripes mataban más personas, como Trump, como el primer ministro de Gran Bretaña, pues la están pasando bastante mal en Estados Unidos, el epicentro del coronavirus. El primer ministro británico cayó víctima del contagio, y les tengo otra noticia. Gran Bretaña entró hoy al segundo lugar en el mundo. Ya tiene más casos de contagios y de muertes que Italia y que España. Así que esos mandatarios, como ellos dos y como Bolsonaro hasta la fecha, sigue desacreditando la información. Bueno, el Ministerio de Salud divulgó el día de hoy datos sombríos sobre el avance de la pandemia en Brasil, que ha superado a China en número de víctimas mortales. Fíjense, ya superó Brasil al país con el que arrancó esta epidemia, esta pandemia, con más de 5,000. En las últimas 24 horas, el país ha sumado 474 nuevas muertes a su contabilidad oficial, cifra récord de fallecimientos en un único día, y que llevó al nuevo titular de la cartera, Nelson Teich, a declarar que hoy la situación se ha agravado. Y en el caso de Bolsonaro, no las trae nada todas consigo, porque está teniendo que enfrentar algunas acusaciones de corrupción, algunas acusaciones que le está formulando el exministro de Justicia, quien renunció hace muy poco tiempo. Y bueno, Brasil está con esta situación grave hasta este momento. Saludos a Jaime Matus. Jaime, ya le he dado las gracias a Jaime por todo lo que me aporta. María Jerónimo de Jones, Yasmín Leiva, Sonia Robles. Sonia, muchos saludos. Dice Mauro, en serio, sana distancia en los salones de clases donde apenas si caben tantos estudiantes. De verdad, la ignorancia del secretario es enorme. Y además, lo que les he dicho, pues si los muchachos van a regresar a la escuela, se generalizan las actividades, ya no hay de otra más de que esa situación. Bueno, pues en otro orden de cosas, mi amigo el periodista Gabriel Ibarra está publicando en tweet. Gabriel Ibarra, quien es el director de la revista Conciencia Pública y comentarista en diferentes espacios radiofónicos, de medios electrónicos, está informando que el 21% del total de camas instaladas con ventiladores al nivel nacional están ocupadas por enfermos de COVID, y ahí están el 51% de esas camas con ventiladores están ocupadas en Ciudad de México, 51%, en Baja California, 44%, en San Luis Potosí, el 43%, el Estado de México, 40%. ¿Se acuerdan que les decía que el Estado de México es uno de los núcleos que a mí me parece que va a tener muchos problemas? Están saliendo cifras que todavía no están trascendiendo. Van a ver que cuando hagan el ajuste que luego nos están recetando y que brincan las cifras, el Estado de México no va a salir nada bien parado, va a salir con números muy adversos, y esto es lo que publica hoy Gabriel Ibarra. Les vamos a compartir una gráfica que hoy difunde Mega Noticias TVC, y es una gráfica del coronavirus en México.
Y esto nos prueba algo que estaba comentándoles. ¿Por qué el presidente de la República no debe estar hablando de temas que no le competen, como los datos que le corresponden a los científicos, a los técnicos? Él tendría que dedicarse a impulsar a la gente, a impulsar el programa económico que urge para el país, a dejar de hablar de temas políticos que no es el momento, no viene al caso. Ya vendrá el momento de elecciones, ya vendrá el momento de todo eso. Bueno, pues esta gráfica que publica Mega Noticias TVC y que se las voy a compartir en un rato más, cuando termine el programa, nos muestra para que vean ustedes la curva. La curva es ascendente. Es ascendente como se había advertido, no es nada nuevo, pero ustedes la van a poder analizar con toda la calma del mundo para que la puedan revisar y vean esto que se ha venido comentando con respecto a la forma en que ha crecido, que se ha desempeñado la pandemia en México, que ha explotado la pandemia en México. Nuevos saludos para Lucy Bustamante. Miren, el día de hoy, en el programa de Ciro Gómez Leiva, entrevistaron al abogado de la empresa Carnival. ¿Por qué es importante esta entrevista? Miren, yo me he opuesto y lo digo todos los días, que el presidente de la República no debería estar dividiendo a la nación, dividir entre conservadores y liberales, entre chairos y fifís, todas esas divisiones que hace todos los días el presidente de la República. Y más todavía cuando pone como ejemplo de desempeño a las empresas. Eso de andar exhibiendo a las empresas. El lunes pasado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ¿sí? Dio la información con respecto a 4 empresas. Nada más 4 empresas estuvo señalando, y entre ellas estaba Carnival, estaba Coppel, estaba Bully, creo que se llama la empresa, y estaba una cuarta empresa que ahorita que me acuerde les doy el nombre de esas empresas que mencionó 4 nada más. Y resulta que el abogado de Carnival hoy declaró que la empresa ha estado cerrada. La empresa ha estado fuera de actividades. Es mentira lo que se dijo en la mañanera del lunes pasado, porque nosotros ni siquiera hemos recibido visita de la Secretaría del Trabajo. Y esto es muy delicado. Es muy delicado, de hecho, que se esté exhibiendo a empresas que si cometen una irregularidad, pues se les sancione en la medida que deba ser. Porque luego viene el contraste, ¿no? Lo que hemos comentado por aquí con respecto a Electra, ¿no? Que pues Electra no le llaman la atención, ni siquiera la exhiben en estas mañaneras, pues ellos siguen con su apertura. Pero este abogado daba toda la información, Ciro dio todos los detalles, repitió la entrevista, la repitió una vez y luego la repitió más tarde, y al final del programa explicaba que durante las 3 horas de programa estuvieron esperando un posicionamiento de la Secretaría del Trabajo y pues nunca llegó. Y bueno, pues ante ese silencio no queda más de que reconocer que tenía toda la razón el abogado de esta empresa que dejó toda esta información. Y bueno, pues creo que es importante porque en este momento lo que necesitamos es estimular la creación de empleo, es apoyar a las pequeñas empresas, aquellas que están teniendo que cerrar y que lamentablemente ya no se van a abrir. Esos datos que daba de Jonathan Heath, que nos hablan de un crecimiento hasta el 10% del desempleo en el país. Ayer les daba el dato de la Concanaco, de que calculan que pudiéramos sufrir hasta 1,5 millones de pérdida de empleos. Entonces, esto es sumamente delicado para la economía, para la sobrevivencia de miles de millones de seres humanos y de miles de familias. Creo que eso es lo que hay que estar destacando con todo esto. Saludos Yoli Vázquez, Iri Marlene Esperanza, Juan José Carrillo Acosta y José Antonio Fernández. Muchas gracias por estar participando, por estar haciéndose presentes a través de sus comentarios. Y bueno, pues en materia de los chismes que siempre les tengo, pues quiero comentarles que en Hollywood están tomando una medida para la próxima ceremonia de los Óscares. La Academia de Hollywood modificó el día de ayer el reglamento para los premios Óscar por la crisis del coronavirus y aprobó una excepción que permitirá que las cintas que no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatas.
uno de los requisitos para ganar un Oscar es precisamente ese, que las películas hayan pasado por un teatro, por un cine, porque, por ejemplo, el año pasado Netflix le fue muy bien, pero las películas de Netflix tuvieron que exhibirse en algún cine. Así ocurrió, por ejemplo, Roma, la película mexicana que ganó el Oscar, pues previamente se difundió por los cines y ya después Netflix la retomó. Eso es ya ahora lo que está informando la Academia de Hollywood. En materia, Leti de la Vega dice, tenemos que agradecerle entre todas sus malas opiniones y decisiones la salida de 9,000 millones de dólares solo entre la semana pasada y lo que va de esta información que me dio hoy uno de los directivos del Banco de México. Sí, Leti, hemos estado viendo una salida de capitales muy, muy fuerte. La inversión es un tipo de inversión especulativa que aprovecha que México tiene tasas de interés del orden del 6%. Imagínense ustedes, las de Estados Unidos andan del orden del 25%, pues los capitales se van a donde hay mejores condiciones y México, que llegó a tener tasas de interés hasta del 8%, pues resultaba sumamente atractivo para inversionistas y ahora es que hemos visto cómo se han venido cayendo algunas inversiones. Les quiero comentar también en materia económica que el hombre más rico de México, Carlos Slim, va a recibir, se le va a adjudicar el segundo tramo del megaproyecto del Tren Maya. Fíjense el contratito que le van a dar a Carlos Slim, que pues ha estado muy tranquilo con este gobierno. El contrato supera 18,000 millones de pesos y representará su mayor obra durante la actual administración. Su empresa Carso Infraestructura y Construcción SIGSA, en consorcio con la española FCC Construcción, de la que Slim también es accionista, ofertó 15,994 millones de pesos. Bueno, total, ¿para qué les doy cifras a lo loco? Es esta empresa de Carlos Slim la que ha recibido la adjudicación del segundo tramo del proyecto del Tren Maya, si es que llega a concretarse, ¿verdad? Porque hay quienes tienen sus serias reservas en la materia y quienes no tienen la seguridad. ¿Se acuerdan que les compartí la fotografía de los presos en El Salvador, donde están hacinados y cómo el presidente Bukele ordenó que se les cortara el pelo, se les aseara y se les pusiera en condiciones limpias a todos estos miles de presos en diferentes cárceles de El Salvador? Bueno, pues hoy ahí les va el tuit del presidente de El Salvador. Dice, no vengan a pedir derechos humanos para los pandilleros. Si ellos violan los derechos humanos de la población, en este caso como el derecho a la vida, automáticamente pierden sus derechos cuando violan los de otros. Así que, jódanse. Así la soltó Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Yo en esto les decía de ayer, tengo mis posiciones encontradas porque he leído mucho de los abusos, de los excesos de la Mara Salvatrucha en la zona de California, de los excesos y abusos de la calle 13 en Nueva York, y ahí es donde uno tiene los sentimientos encontrados porque son salvajes, se han hecho y deshecho contra seres humanos, contra comunidades, contra jovencitos, la forma en que reclutan a los jóvenes. Por eso yo mejor prefiero leerlos y ustedes saquen sus propias conclusiones para no meterme en más honduras de las que ya me meto con algunos comentarios. Gracias a Estela Barba Núñez por estar haciéndose presente. Un gran abrazo para Yas Moya, Yasmín, también compañera de Jaime, y pues un gran saludo. Dice Pau Arrieta, yo amo a Bukele. Pues creo que algunos lo van a amar, creo que sí lo van a amar. Les quiero recomendar que busquen el artículo de Lourdes Mendoza hoy en El Financiero. Y voy a decir el título que puso Lourdes Mendoza. Es una muy buena analista que escribe en El Financiero. Dice, a Zoé Robledo lo quieren en la chingada. Así dice. Zoé Robledo, como ustedes saben, es el director del Seguro Social. A Zoé Robledo las crisis le saltan como conejos y las quejas del personal médico son el pan de cada día. A la falta de sensibilidad y atención con los profesionales de la salud, súmele lo que ocurre en la delegación del Seguro Social Guanajuato,
donde lejos de concentrarse en el tema sanitario, le acaban de dar un contrato de impresión hasta por 13 millones de pesos al grupo Paliva. Lo que tal vez no conozca el todavía director del IMSS es que este proveedor ofertó toners Lexmark, marca que en otros estados fue descartada porque se dieron cuenta que los insumos de impresión no son nuevos, lo que sin duda, además de afectar al organismo, es un tema sin importancia para el equipazo de Zoé Robledo. Pero luego, y por eso les estoy recomendando que vean ese artículo en el financiero de Lourdes Mendoza, porque algo muy interesante, en el restaurante Fishers de la Ciudad de México, Fishers es un restaurante especialista en pescados y mariscos, es riquísima la comida en Fishers. Bueno, pues el grupo Fishers comenzó a innovar ante la cuarentena. Todos sus clientes que les pedían comida para llevar en las bolsas de papel, les comenzaron a mandar mensajes de apoyo para enviar buenas energías para enfrentar la pandemia y hacer este proceso un poco más ligero. Y les mandaban mensajitos muy padres, miren, como esto que les estoy poniendo, y los empezaron a hacer llegar en Fishers, y pues eso iba con el producto que les estaban mandando. La verdad es que qué bonito, miren, algunos que puedan ver cómo la empresa, y son de los detalles que les he comentado de algunas empresas que se han distinguido. Y pongan atención, y si quieren escribir, escríbanle, porque el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, según narra la propia Lourdes, organizó un webinar, el entorno emprendedor ante el COVID-19. Y algunas conclusiones, pongan mucha atención a las conclusiones a que llegaron en este webinar. Es un curso, me imagino, yo no sabía mucho de esto, es más, no sé nada. Y si a ustedes sonó raro, igual me suena a mí, para que no crean que me estoy haciendo el conocedor de temas. Bueno, primero, cash is king, o sea, efectivo es rey. Preservar el dinero para sobrevivir 18 meses. ¿Se acuerdan que les decía? Cuiden el dinero. En estos más de 40 días que tengo en comunicación con ustedes, les he dicho, cuiden cada centavo, cuiden cada peso, cuiden cada kilo de comida. Es fundamental cuidar todo esto. Bueno, pues esas son las conclusiones de esta webinar. Entonces, cash is king. Preservar el dinero para sobrevivir 18 meses. Toma decisiones para la sobrevivencia de tu empresa. Llega a acuerdos y decisiones solidarias con tus colaboradores, proveedores, inquilinos, acreedores, etcétera. No es tiempo de pelearse. No es tiempo de andar con pleitos en este momento. Es tiempo de estar buscando cómo salvar las empresas, cómo salvar los empleos. Luego, 4, se rompen paradigmas en servicios financieros, temas inmobiliarios, servicios como restaurantes, comercios. Repito, se rompen paradigmas y vicios también. O sea, no solamente los paradigmas, también los vicios que puedan existir en servicios financieros. Les decía lo de las tarjetas de crédito. Tengan mucho cuidado, porque les van a llegar ofertas o sus tarjetas y van a decir, pues me voy por el crédito, no, aguas. Temas inmobiliarios, también este va a ser un tema bien importante, es revisar cuando vas a rentar, cuando vas a comprar, cuando vas a vender, bajo qué condiciones. El tema inmobiliario va a jugar un papel muy importante en la crisis económica que se está incubando, más grave de lo que ya estuvo desde el año pasado. Luego, servicios como restaurantes y comercios, romper paradigmas en todos estos servicios, en los restaurantes, en los comercios. Hay que buscar la manera de sobrevivir. Hay que imaginar mi negocio desde cero y de acuerdo con la nueva realidad. ¿Cómo me apoyo en análisis de datos, inteligencia artificial, e-commerce? Estos son algunos. Luego dice, el mexicano es poco exigente y esto va a cambiar. Va a haber menos dinero para que gasten. Quiero que mi cliente tenga la mejor experiencia conmigo. ¿Qué tengo que hacer para que mi negocio, no importando qué giro sea, enamore a mi cliente? 7, buscar modelos de costos flexibles para el cliente que pueda eficientar su costo. 8, toda empresa puede ser habilitada por la tecnología. 9, empresarios empáticos con sus clientes, acercarnos al cliente y demostrar empatía y cercanía. 10, mis procesos están acordes a la nueva realidad. 11, hay que saber pedir ayuda y ayudar. Maru, vamos compartiendo también
esta liga del artículo de Lourdes Mendoza. Creo que vamos facilitándole a quienes nos siguen esta tarea, este trabajo que se titula A Zoé Robledo lo quieren en la chingada. Así lo tituló Lourdes Mendoza y así lo reproduzco yo con respeto total. Bueno, en otros comentarios, Mauro, yo no tengo duda alguna, me parece que es un tipo con pantalones, los delincuentes, está hablando de Bukele, el presidente de El Salvador, los delincuentes no tienen derechos. Dice, nuestro presidente los saca de las cárceles y hasta les quiere dar dinero. Claudia Gabriela, son cursos virtuales. Gracias, ahí está. Ya ven, siempre hay alguien que sí sabe de qué se trata. Mi estimado amigo Aminadab Pérez Franco, saludos, Juan María. Saludos a ti también. Ya hace rato compré tu libro, mi querido Aminadab, para que me lo autografíes y me lo mandes autografiado. Ya lo comentaré aquí. Dice Aminadab, webinar, curso en línea. Ya ven, pues sí, es bueno tener gente que sí sabe y no ignorantes como yo que de repente no sabemos definir este tipo de cosas. Nena de la Torre, son cursos virtuales breves, 1 hora, máximo 2. Gracias, nena. Miren, ahí está, ya ven, mucha gente que sí sabe. Saludos, Carlos Lari, que nos están orientando. Qué bueno que nos estén orientando, porque de eso se trata este tipo de espacios que, pues lo que no sepamos, lo preguntemos, es la manera más fácil de poder saber, pues preguntar. Si preguntamos no pasa absolutamente nada y pues creo que eso es importante. Otra liga que les voy a compartir, porque ya estamos llegando al final, es el artículo de Macario Esquetino. Macario Esquetino, ayer se lo referí, y él es un académico del TEC de Monterrey, ya hablaba del ITAM, ahora el TEC de Monterrey. Este artículo de Macario Esquetino está muy técnico, pero está advirtiendo, desde ayer les decía, lo que nos viene. Y está hablando de cosas muy preocupantes. Dice, para el segundo trimestre del año, que inició en abril, mi estimación es una contracción, es de entre el 17 y el 19%. Fíjense nomás, la economía puede retraerse entre menos 17 y menos 19%. Digamos que la primera cifra es el escenario bueno y la segunda aplica para dos escenarios, el que veo más probable. Y así va dando datos por industrias, por actividades en diferente índole. Léanlo con calma, está muy técnico el artículo y dice, remata de manera muy honesta, como lo suele hacer Macario Esquetino, le he detallado mis estimaciones para que usted pueda dar seguimiento a lo que ocurre en la economía en estos días. Es muy probable que varias de estas cifras resulten equivocadas. Es normal. Ojalá sean excesivamente pesimistas y la realidad sea algo muy diferente. Qué pena, pero pues normalmente Macario es certero, normalmente sus cifras son bastante cercanas a lo que finalmente llega él a pronosticar. Qué pena, pues esto es la situación que está predominando, y más porque miren, cosas como esto, con lo que voy a cerrar, está publicando el portal de la revista Expansión, que Pemex, la más endeudada del mundo y que se convirtió en el mayor ángel caído de la historia al perder el preciado grado de inversión por parte de las calificadoras, se prepara para presentar sus resultados al primer trimestre del año en medio de una crisis petrolera internacional que parece mover, aunque sea unos centímetros, los planes de la administración del presidente López Obrador. Pero el torbellino de precios ante la caída mundial de la demanda no ha trastocado el fondo de las ambiciones del gobierno ni de Pemex. Pero ya les he comentado, Pemex el año pasado perdió 19,000 millones de pesos y hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo con más de 100,000 millones de dólares. Ese es el escenario de nuestra empresa petrolera. Aquí tienen ya las ligas de lo que les he comentado. Me quedo con información como de costumbre, con muchas cosas que comentar. Hubiera querido ocuparme un poquito de lo ocurrido con Javier Lozano, que se hizo un escándalo, pero ya se ha tratado tanto este tema a lo largo del día de hoy, que lo que a mí más me preocupa es que el choque que se dio, y que se lo comenté yo el lunes por la noche aquí, ya hay un choque entre el presidente de la República y los empresarios, y parece que se va a ir agudizando. Yo lo veo con mucha preocupación, porque no ganamos nada con este tipo de enfrentamientos entre el gobierno y los hombres del dinero y los hombres del poder. No ganamos nada, y sí se pierde la oportunidad de hacer juntos, que es lo que debería ser,
juntos un programa, un gran acuerdo nacional para salir adelante y un proyecto económico que nos haga superar la crisis. Lamentablemente, no está pasando de esa manera. Me despido como lo hago normalmente, suplicándoles que quédense en casa, como dice la frase que ya se ha hecho prácticamente un estribillo. Quédense en casa, lávense las manos, usen la mascarilla al salir, aunque les digan que no el presidente, aunque les diga que no López-Gatell, aunque les digan que son niños de brazos y que no, que si se ponen la mascarilla van a dejar de cuidarse de todo lo demás y cuidar a los demás. De todas maneras, ustedes pónganse la mascarilla, les va a venir bien, lávense mucho las manos y si salen, pues a usar el gel alcohol, el gel antibacterial. Recuerden, los síntomas ya son más de los que inicialmente se decía: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Y mi súplica, mi petición para que no pierdan de vista que tenemos que vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Es una verdadera urgencia porque se trata de otro virus que está causando muchos estragos, el del sarampión, y que la polio también está tomando otra vez una forma que ya habíamos superado, y esto la verdad es sumamente penoso porque esas personas que están en contra de las vacunas lo único que han hecho es echar para atrás lo mucho que habíamos avanzado en esta materia. Y bueno, pues yo quiero reiterarlo para que ustedes lleven a sus niños, consulten a su pediatra. Los pediatras tienen toda la voluntad en apoyar para que podamos avanzar en la lucha contra estos males, contra el sarampión y contra la polio. Así que, por favor, a darle con todo. Saludos, mi estimado Eduardo Navarro Tino Flores de Sonora. Un fuerte abrazo. Pili Vázquez. Pili, qué gusto que nos acompañes. Y nuevamente a Leti Martín. Así que muchas gracias por haber estado hoy nuevamente. Recuerden que si llegaron tarde o apenas lo van a sintonizar, aquí se queda la grabación, lo pueden revisar. Si les gusta, recomiéndenlo. Si les gusta, replíquenlo. Me daría mucho gusto que nos acompañen más personas, que se sigan sumando a este esfuerzo que ya superó la cuarentena y que lo hacemos con muchísimo gusto para que ustedes nos acompañen aquí a través de esta vía. Y les recuerdo que también se pueden suscribir a mi canal de YouTube, en donde estamos preparando cosas diferentes. Cuando termine todo lo de la cuarentena, le seguiremos con otro tipo de cosas. Ya veremos si también por aquí podemos seguir con alguna actividad que valga la pena, ya veremos qué sale, ¿no? Pero por lo pronto vamos atendiendo lo que corresponde para superar la pandemia que está sacudiendo al mundo. Dice Claudia Gabriela, mil gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes que están aguantándome cada día, cada oportunidad. Yo digo que cada noche porque lo hago en las noches, a esto de las 8:30 es cuando empiezo con estos comentarios. Muchísimas gracias. Saludos a Juan Lara. Y aquí tienen, ya les pusimos ahí, la producción ya les puso las ligas de lo de Pepe Aguilar, de lo que se estaba comentando con respecto al artículo de Macario Schettino, el artículo de Lourdes Mendoza y también la gráfica de Mega Noticias. Les recomiendo para aquellas personas que ya escucharon y ya vieron todo y quieran seguirle, pues disfruten esta interpretación del gran Pepe Aguilar. Héctor García, gracias por estar. No, al contrario, Héctor. Y Yolanda también, muchas gracias por informarnos, muchas gracias. Pásenla muy bien y aquí seguimos en comunicación.